Hola chicos, en esta sesión vamos a platicar acerca de nuestra primera práctica en la cual vamos a diseñar un compensador de adelanto para un intercambiador de calor. En esta práctica hay que incluir una portada con el logo de la institución. Los integrantes del equipo pueden trabajar en parejas o de manera individual. Si trabajan por parejas, entonces solamente una persona tiene que subir el reporte. Hay que poner la fecha de entrega, el nombre de la materia, el nombre del profesor y el nombre de la práctica. Tienen aquí el objetivo. Pueden utilizar para el desarrollo ya sea MATLAB o Python, cualquiera de los dos está bien. En la parte de la introducción van a poner una investigación breve de mínimo una página acerca de los compensadores de adelanto, así como de los intercambiadores de calor, citando sus fuentes en formato APA. Entonces, este es un diagrama de un intercambiador de calor que básicamente es un dispositivo que nos sirve para modificar la temperatura de un fluido al estar en contacto con otro fluido a una temperatura diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos un fluido de proceso que está entrando al intercambiador a una temperatura de entrada TI, y este fluido de proceso está circulando en el intercambiador por una tubería que tiene que ser de un material con una alta conductividad térmica, y fuera de la tubería, pero dentro del intercambiador de calor, tenemos otro fluido que nos puede servir ya sea para calentar o para enfriar el fluido. Si en este caso nosotros lo que estamos alimentando es una corriente de vapor de agua a una temperatura mayor, con el objetivo de aumentar la temperatura del fluido del proceso. De manera que el fluido de proceso va a tener una temperatura de entrada TI, está en contacto térmico con una corriente de vapor a una alta temperatura, y a la salida pues va a tener una temperatura que está cambiando con respecto a el tiempo. Y lo que se busca aquí es controlar precisamente la temperatura de salida del fluido del proceso. Para poder controlar esta temperatura, nosotros vamos a estar manipulando el flujo de vapor que se está alimentando. Como nuestra variable a controlar es una temperatura, estamos aquí tenemos un sensor de temperatura que se está llamando aquí el TT22. Este sensor de temperatura va a enviar la medición a un control TC22, y lo que va a hacer el control es comparar la medición de la temperatura real del proceso con respecto a un valor de temperatura deseada, y va a actuar en consecuencia abriendo o cerrando la válvula del flujo de vapor. Entonces aquí ustedes en el documento de práctica pues tienen van a tener este diagrama del proceso, y además tienen aquí el diagrama de bloques, en donde la salida del intercambiador de calor pues es la temperatura del fluido del proceso, que es la variable que se quiere controlar. Tenemos aquí como actuadora la válvula, una ley de control, y tenemos aquí también representada la dinámica del sensor. Entonces, para cada uno de estos elementos vamos a tener una determinada función de transferencia. Aquí, por ejemplo, para la válvula sería esta, la del intercambiador de calor que se está llamando GP para representar la función de transferencia del proceso es esta, y la función del sensor junto con el transmisor es esta que tenemos aquí. Como primera actividad vamos a partir del diseño de una ley de control proporcional. Entonces aquí en el primer punto se les pide que ustedes supongan que la función de transferencia del controlador, este que está aquí,
es una ley proporcional y se les pide que encuentren un valor de ganancia proporcional Kp que logre que el sistema tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0.7. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este punto? Pues muy sencillo. Vamos a ir a MATLAB y vamos primero a definir las funciones de transferencia. Entonces aquí, a ver, las voy a poner así para alcanzar a visualizarlas. Vamos a definir una GB que va a ser igual a una función de transferencia que tiene de numerador 0.02 y que tiene como coeficientes del denominador 4 y 1. Ahora vamos a definir una función GP que tiene como coeficientes del numerador 70 y como coeficientes del denominador un 50 y un 1. Y finalmente una función de transferencia h que tiene como coeficientes del numerador un 1 y como coeficientes del denominador un 12 y un 1. Y lo que vamos a hacer es obtener el lugar geométrico de las raíces. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar a partir de este gráfico pues el valor de ganancia proporcional que logra este coeficiente de amortiguamiento. Entonces, si recuerdan, aquí voy a poner aquí help de la función rlocus para que veamos cómo tenemos que definir cuando tenemos una función de transferencia en la realimentación o retroalimentación. Miren, aquí me aparece la información de la función. Voy a ir aquí a la documentación para la función rlocus. Y lo que quiero que observen es lo siguiente. Miren, aquí ya tenemos la ayuda de MATLAB. Entonces, observen ustedes que aquí en estos ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo este que está aquí es un sistema en el que se tiene una función de transferencia G y en la retro se tiene una función de transferencia F. Entonces, en este caso, el sistema que nosotros tenemos que definir es la multiplicación de G por F. Y aquí el parámetro que se está variando es el parámetro de K. Entonces, pues lo vamos a definir también nosotros así, o sea, vamos a poner aquí el lugar geométrico de las raíces de la multiplicación de GB por GP por H. Y esta función nos va a arrojar el lugar geométrico de las raíces de este sistema. Miren, sería este que tenemos aquí. Entonces, en la práctica se les pide que encuentren un valor de ganancia proporcional que logre que el sistema tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0.7. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para encontrarlo, yo puedo utilizar o mover el cursor en el lugar geométrico de las raíces hasta encontrar ese valor. Si yo doy doble clic o incluso un solo clic aquí en el lugar geométrico de las raíces, me aparece este pequeño letrero que me indica las ganancias para distintos coeficientes de amortiguamiento, que sería el factor que tenemos aquí como damping. Entonces voy a dejar voy a mover mi cursor hasta tener un coeficiente de amortiguamiento de 0.7. Si se fijan, ahí voy en el punto 237,
tengo que bajar un poco más, punto 554, punto 715. Y bueno, aquí si ustedes quieren tener un poquito de mayor exactitud en su resultado, lo que pueden hacer es que con las herramientas que tenemos aquí pueden darle zoom y voy a agrandar esta zona del lugar geométrico. Aquí para quitar el zoom doy de nuevo clic en zoom in y entonces ya puedo mover el cursor de nuevo y aquí me van a aparecer muchos más valores de coeficiente de amortiguamiento. O sea, este punto 7 va a ser un poquito más fácil de encontrar si nosotros hacemos zoom en el diagrama. Aquí por ejemplo el valor más cercano aquí por ejemplo ya estoy en un coeficiente de amortiguamiento de 0.699. Punto 701. Yo creo que me voy a quedar con este. Punto 701 de coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Que es más o menos el punto 7 que nos piden. Entonces de aquí nosotros vemos que la ganancia que tenemos que usar es un valor de 1.1. Entonces, pues aquí ya encontramos que esta KP tiene que ser igual a 1.1, ¿no? Después nos piden que reportemos el lugar geométrico de las raíces que utilizamos, o sea, el que acabamos de obtener, y la simulación de la temperatura del fluido de trabajo respecto al tiempo en lazo cerrado con esta ganancia obtenida. Este diagrama ustedes lo pueden hacer en Simulink o lo pueden hacer directamente en MATLAB si utilizan la función STEP. Cualquiera de las dos opciones está bien, nada más hay que incluir su gráfico. Y sobre todo la parte que es importante que repasemos es la que tenemos aquí en el punto 3, en donde nos piden que investiguemos o que recordemos qué es el tiempo de asentamiento para un criterio del 2%. También que investiguemos o recordemos lo que es el sobreimpulso y que digamos qué valor tienen estos parámetros para el intercambiador de calor en lazo cerrado con la ganancia de Kp de 1.1 que acabamos de encontrar. Entonces, para encontrar el valor del sobreimpulso, nosotros también aquí lo tenemos en el lugar geométrico de las raíces. Es este parámetro que tenemos aquí, que es el overshoot, que sería de 4.56%. Entonces aquí el overshoot, que usualmente se suele denominar con la MP, va a ser igual a 4.56%. Y si ustedes recuerdan, el tiempo de asentamiento es el tiempo que nos tardamos o que se tarda el sistema en alcanzar el 5% de su valor final o el 2% de su valor final o un porcentaje del valor que va a tener el sistema en el estado estacionario. Entonces aquí en el documento de la práctica ustedes tienen un pequeño repaso con respecto a algunas características importantes de los sistemas de segundo orden, y entre las definiciones que les incluí aquí tienen la del tiempo de establecimiento. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a estas características porque creo que son importantes para el desarrollo de la práctica y en lo que sigue de nuestro curso. Nosotros recordamos que la ecuación característica de los sistemas de segundo orden tiene dos parámetros que son muy importantes, que es por un lado el coeficiente de amortiguamiento, que pues es un criterio que nos sirve para... Es un criterio de desempeño del sistema en lazo cerrado muy importante, ya que a partir de la selección
del coeficiente de amortiguamiento, nosotros podemos tener sistemas sobreamortiguados, subamortiguados, oscilatorios o críticamente amortiguados, ¿no? O sea, este comportamiento dinámico del sistema depende de las características del coeficiente de amortiguamiento. Y si recordamos, para los sistemas de segundo orden tenemos algunas características importantes, como son el tiempo de retraso, este TD. Aquí en la gráfica nosotros estamos viendo la gráfica de un caso que es subamortiguado. O sea, tenemos aquí un coeficiente de amortiguamiento que está entre 0 y 1. O sea, si se fijan, oscila un poco, pero eventualmente se estabiliza en un valor. Un comportamiento característico del sistema subamortiguado estable. Entonces, tenemos esta TD que vamos a definir como el tiempo de retraso, que sencillamente es el tiempo que necesitamos para que la respuesta alcance la mitad del valor final la primera vez. En este gráfico nuestro valor final o nuestro valor de estado estacionario es este 1 que tenemos aquí, que va a ser el valor en el cual el sistema se va a estabilizar, o es su valor de estado estacionario o de estado estable. Entonces, este TD es el tiempo que nosotros nos tardamos en alcanzar el 50% de la respuesta final. O sea, si mi respuesta final va a ser un 1, entonces aquí mi TD sería el tiempo que nos tardamos en llegar a este punto 5. Otra definición que es importante repasar es el tiempo de subida, que estamos denominando aquí como TR, que sencillamente es el tiempo requerido para que la respuesta suba, ya sea del 10 al 90%, del 5 al 95%, o como se muestra en la gráfica, que sería el parámetro más común, del 0 al 100% de su valor final. Es decir, este TR es el tiempo que nosotros nos tardamos en alcanzar por primera vez el valor del estado estacionario. Entonces, si aquí mi estado estacionario va a ser 1, este TR es el tiempo que yo me tardo en llegar por primera vez al valor de 1. Otro concepto importante es el tiempo de pico, que vamos a denominar como TP, que sencillamente es el tiempo necesario para que la respuesta llegue a el primer pico. Entonces, si se fijan aquí, la respuesta aumenta, tiene aquí su valor más alto, y el tiempo que nosotros nos tardamos en llegar a este punto sería el tiempo pico. Tenemos también otro concepto muy importante, que es el de sobreimpulso, que también se le conoce como overshoot en inglés. Vamos a denominar con una MP, que es el valor máximo de la curva medida a partir de la unidad o desde el valor del estado estacionario. Entonces, si por ejemplo en este caso nuestro sistema iba a llegar a un valor de 1, o sea, el sistema se iba a estabilizar en un valor de 1, el sobreimpulso o sobretiro u overshoot es la distancia que nosotros tenemos aquí desde el valor de estado estacionario hasta el punto en el que el sistema alcanza este sobrepico, este pico, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces sería esta distancia, que pues usualmente se suele expresar en términos de un porcentaje, en donde aquí sería la respuesta del sistema en el tiempo pico. O sea, en el tiempo pico la respuesta del sistema sería este valor que está aquí. No sé, vamos a poner que sea de 1.2, por ejemplo. Entonces es la respuesta del sistema en el tiempo pico, que sería 1.2, menos la respuesta del sistema a un tiempo lo suficientemente largo para que el sistema alcance el estado estacionario, que en este caso sería 1,
Entonces sería 1.2 menos 1. Todo esto entre el valor que tiene la respuesta del sistema a un tiempo lo suficientemente largo para que el sistema llegue al estado estacionario. Entonces aquí en este caso sería de 1, que es el estado estacionario, y todo esto multiplicado por 100, ¿no? Y así es como está definido el porcentaje de sobreimpulso, sobretiro u overshoot. Entonces cuando nosotros encontramos aquí este valor de 4.56 en el lugar geométrico de las raíces, lo que estamos diciendo es que es el porcentaje, o es como tal la definición que acabamos de dar, ¿no? Es esta relación de la respuesta que va a tener el sistema en el tiempo de pico con respecto a la que va a tener en su estado estacionario. Y finalmente el tiempo de establecimiento, o lo que se conoce en inglés como settling time, es el tiempo que nosotros requerimos para que la respuesta del sistema permanezca dentro de un rango con respecto a el valor final o el estado estacionario. Y este valor está especificado pues en términos de un porcentaje que usualmente es el 2% o el 5%. Entonces, este tiempo de establecimiento, voy a borrar aquí esto, este tiempo de establecimiento, habíamos dicho, es el tiempo que necesitamos para que la respuesta final esté dentro de un determinado rango de valores. Es decir, si por ejemplo este sistema se va a estabilizar en 1, en este valor de 1, tenemos dos opciones. Podemos utilizar ya sea el criterio del 2% o el criterio del 5%. Como en la práctica vamos a utilizar el del 2, voy a hacer el ejemplo con este 2%. El 2% de 1 pues es 0.02. Entonces, en este criterio lo que nosotros estamos diciendo es que el sistema va a llegar a un estado estacionario de 1. Y con el criterio del 2% lo que queremos establecer es el tiempo que nos tardamos para que el sistema esté acotado por más o menos el 2% de su valor final. Es decir, el tiempo que yo necesito para que el sistema esté entre un valor de 1.02 y 0.98, porque es más menos, ¿no? Entonces aquí el 1 es el valor de estado estacionario. El 1.02 sería 1 más el 2% de 1. Y este 0.98 sería 1 menos el 2% de 1. Entonces, este tiempo de establecimiento es el tiempo que va a tardar el sistema en que su respuesta final esté entre este rango de valores, entre 0.98 y entre 1.02. Sería este TS que está aquí. Entonces aquí a lo mejor nosotros empezamos en una condición inicial determinada. El sistema pasa por el tiempo de retraso, por el tiempo de subida, alcanza su tiempo pico. Puede ser que a lo mejor después del tiempo pico la respuesta del sistema empiece a bajar y a lo mejor otra vez a subir, pero va a llegar un punto en el que la dinámica va a estar acotada por ya sea por el 5% o por el 2%, si es que efectivamente se va a estabilizar en un determinado valor. Y este tiempo es al que se le conoce como el tiempo de establecimiento, que como les decía, podemos utilizar el criterio del 2% o del 5%, que serían los más comunes. Y también les agregué aquí un conjunto de ecuaciones que nos sirven mucho para calcular todas estas definiciones que acabamos de presentar. Tenemos que, por ejemplo, esta TR, que era nuestro tiempo de retraso, nosotros la podemos calcular
si conocemos la ubicación de los polos en el lugar geométrico de las raíces. Porque miren, este diagrama que nosotros tenemos aquí, pues es como tal la representación de un determinado polo en el lugar geométrico de las raíces. O sea, un polo de un sistema de segundo orden tiene una parte real y una parte imaginaria, en donde no vamos a ver aquí la demostración de por qué para el sistema de segundo orden podemos tener esta representación, porque eso correspondería más a teoría de control. Sin embargo, pues es importante que nosotros recordemos que cuando nosotros dibujamos un polo para el sistema de segundo orden, en el caso subamortiguado, la parte imaginaria está relacionada con esta frecuencia omega d y la parte real está relacionada con este parámetro sigma, en donde este sigma lo podemos calcular como la multiplicación del coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada. Y aquí la magnitud del polo es la frecuencia natural no amortiguada, la omega n, y pues esta omega d está definida como la frecuencia natural no amortiguada por la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, o que aquí podemos formar un ángulo beta y que el coeficiente de amortiguamiento es igual al coseno del ángulo beta. Y todas estas expresiones o todas estas definiciones que acabamos de presentar, es posible demostrar que se pueden calcular a partir de estos parámetros del sistema, de cosas como el coeficiente de amortiguamiento, de la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, tenemos una fórmula para TR, una para TP, una para el sobretiro, que si se fijan nada más depende del coeficiente de amortiguamiento en esta segunda definición. Y la que vamos a utilizar en la práctica, que sería la del tiempo de establecimiento, dice básicamente que este tiempo de establecimiento, de acuerdo al criterio del 2%, es igual a 4 entre el valor de sigma, en donde sigma es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada. Pero también sería la parte real del polo que tenemos dibujado en el lugar geométrico de las raíces. Entonces, partiendo de estas definiciones, si nosotros regresamos aquí al lugar geométrico de las raíces, si se fijan, aquí mismo tenemos ubicado ya el polo. Este polo que se desea que el sistema tenga enlazo cerrado con esta determinada ganancia está en menos 0.0444 más 0.0452i. Eso significa que si este polo yo lo dibujo en este diagrama, entonces pues la parte imaginaria sería de 0.0452 que esta es la parte imaginaria, y la parte real, esta que está aquí, sería de 0.0444. Entonces, eso significa que el valor de sigma es igual precisamente al 0.0444. Y por lo tanto, de la definición que acabamos de presentar, mi tiempo de establecimiento para el criterio del 2% va a ser igual a 4 entre el valor de sigma, que es de 0.0444.
y si hacemos la operación vamos a obtener un valor de tiempo de establecimiento de 90.09 segundos. Y de esta manera contestaríamos la parte de el punto 3, ¿no? Que nos pedían el sobretiro, que lo encontramos directamente en el lugar geométrico de las raíces. Que bueno, o sea, también ya si nosotros conocemos el coeficiente de amortiguamiento, podemos utilizar esta fórmula para encontrar el sobretiro, ¿no? De hecho, si ustedes lo calculan, debería darles más o menos el valor que encontraron en el diagrama. Lo pueden hacer también como ejercicio. Entonces de aquí decíamos TS fue igual a 90.09 segundos. Y después nos piden que reportemos el valor de estado estacionario del sistema en lazo cerrado con la ganancia propuesta, en donde pues aquí nosotros vamos a hacer la gráfica y el tiempo en el que, perdón, el valor en el que se estabilice el sistema, este que está aquí, nos va a ayudar para encontrar el error en estado estacionario. Nada más recordamos que el error del sistema se define como la temperatura deseada, que en este caso sería la de 68 menos el valor que tengamos en el estado estacionario, ¿no? Y con eso encontraríamos ese error. En el estado estacionario. Aquí a tiempo lo suficientemente largo para que ya tengamos el estado estacionario o estado estable. Y después les piden que obtengan los parámetros para un compensador de adelanto que logre que el sistema en lazo cerrado tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0.7, es decir, el mismo que con el control proporcional, pero con un tiempo de establecimiento que sea 20% menor que el que se obtuvo con el control proporcional. Es decir, si aquí nosotros obtuvimos un TS de 90.09, el 20% de 90.09, el 20% sería 0.2 multiplicado por el 90.09, ¿no? Y esto nos da un valor de 18.02. Bueno, ustedes lo verifican. Y como queremos que el tiempo de establecimiento sea 20% menor, entonces para hacer el diseño del compensador de adelanto, nosotros tenemos que considerar que TS tiene que ser igual a 90.09 menos el valor del 18.02. Y entonces esto nos va a dar un valor de tiempo de establecimiento de 71.98. Es decir, queremos encontrar un compensador de adelanto que tenga un tiempo de establecimiento de 71.98 segundos y además que tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0.7. Y con esta información nosotros ya podemos encontrar el polo deseado. Porque si de nuevo regresamos aquí al esquema que teníamos, voy a borrar estos valores porque estos fueron para el primer diagrama, ¿no? Ahora para la primera actividad de control proporcional. Ahora para la segunda parte de la actividad, nosotros queremos que el polo deseado tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0.7 y un tiempo de establecimiento de 71.98. Y si nos dan el tiempo de establecimiento, fíjense de aquí,
Si tenemos el tiempo de establecimiento, nosotros ya podemos encontrar automáticamente el valor de sigma, porque este tiempo de establecimiento va a ser igual a 4 entre el valor de sigma. Entonces de aquí nosotros podemos encontrar que sigma es igual a 4 entre 71.98. Esto nos da un valor de 0.056. Ustedes lo corroboran. Y eso significa que aquí la parte real del polo deseado pues va a ser igual precisamente al punto 0.56. O bueno, negativo, ¿no? A menos 0.056 de aquí. Del tiempo de establecimiento podemos despejar la parte real del polo deseado. Y finalmente, si nosotros conocemos además el coeficiente de amortiguamiento, pues nosotros sabemos que este sigma, que fue igual a 0.056 por las ecuaciones que tenemos aquí, este sigma va a ser igual al coeficiente de amortiguamiento, que en este caso el deseado es de 0.7, todo esto multiplicado por la frecuencia natural no amortiguada, omega n. Y si se fijan, de aquí podemos obtener el valor de la frecuencia natural no amortiguada, que sería igual a el punto 0.56 entre 0.7, ¿no? Si la despejamos de aquí. Y esto nos va a dar un valor de frecuencia natural no amortiguada de 0.08. Y si nosotros conocemos el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada, entonces ya podemos nosotros sustituir aquí en la ecuación característica del sistema de segundo orden y ya podemos obtener el polo deseado. Y una vez que tenemos el polo deseado, pues entonces ya podemos utilizar el procedimiento que ya conocemos para hacer el diseño del compensador de adelanto. Entonces ustedes siguen la metodología y van a encontrar los parámetros aquí de un GC, que pues va a ser igual a, en esta segunda parte, GC va a ser igual a una KC por S más 1 sobre alfa. Bueno, la estructura que tiene el compensador entre S más 1 entre tau alfa. Entonces aquí hay que encontrar el parámetro de KC alfa y el parámetro de tau, ¿no? Y ya que los encuentran, entonces pues hay que reportar el lugar geométrico de las raíces ya con la ley de control obtenida para asegurarnos que con esa ley del control el sistema ya pasa por el polo deseado. Y si pasa por el polo deseado, entonces ya va a tener este coeficiente de amortiguamiento y este tiempo de asentamiento. Van a hacer también pues la simulación del sistema con un valor de escalón de 25 grados a 68 grados. Y finalmente a reportar el error en estado estacionario con esta ley de control propuesta. Y bueno, para las personas que van a trabajar en Python, aquí estoy en el shell de Python. El procedimiento que vamos a seguir pues es bastante parecido al de MATLAB. Nada más acuérdense que primero vamos a importar nuestras librerías. Primero importamos la NumPy, importamos la de control, también importamos la librería de matplotlib.pyplot para graficar. También definimos las funciones de transferencia. Vamos a definir nuestra GB
que va a ser igual a c.tf con sus respectivos coeficientes. Era 0.02, era 4,1. Vamos a definir la del intercambiador, una GP, que va a ser igual a c.tf de 70,50,1 y la H, que va a ser igual a c.tf 1 y aquí 12,1. Entonces ya tenemos las funciones de transferencia. Vamos ahora a ver el lugar geométrico de las raíces, que si recuerdan hay que mandarlo llamar con la librería de control. Entonces por eso ponemos c.rlocus o de la multiplicación de GB por GP por H. Y finalmente la instrucción para que nos lo muestre, que sería plt.show. Y el lugar geométrico de las raíces que nos aparece sería este, que pues en realidad es el mismo que tenemos en MATLAB, ¿no? Nada más que este está un poco menos colorido, pero... Entonces aquí nosotros también podemos dar clic en cualquier zona del lugar geométrico de las raíces, y si recordamos, a nosotros los polos nos aparecen aquí arriba. Tenemos el término de la ganancia y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces aquí de nuevo vamos a jugar hasta encontrar el coeficiente de amortiguamiento de exactamente .7. Aquí también mi recomendación es que hagan zoom. En la gráfica para que puedan obtener mayores valores de el coeficiente de amortiguamiento. Aquí sería de .944, .8194, .6674. Miren, aquí por ejemplo estoy en .707. Voy a bajar un poquito más. Bueno, aquí por ejemplo en .69, 66 la ganancia que estamos obteniendo es de 1.114, y si se fijan los polos que tenemos son más o menos los que obtuvimos con MATLAB. Otra situación que vamos a tener que tenemos aquí con Python es que desgraciadamente aquí no nos aparece el valor del sobretiro como si nos aparecía en el lugar geométrico de MATLAB, pero no pasa nada porque tienen aquí ustedes pues una expresión para calcularla que solamente depende del coeficiente de amortiguamiento. Entonces, para encontrar el sobretiro, si no quieren usar pues MATLAB, entonces hay que sustituir aquí el valor de .7 y hacer el cálculo con esta ecuación.